Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, en nombre del Centro de Historia de Nuestra Señora de la Consolación de Toro, le damos la más cordial bienvenida aquí a la inauguración de nuestro Museo Comunitario de la Cultura Quimbaya y Restos Paleoarqueológicos. Primero que todo, nuestro Centro de Historia de Nuestra Señora de la Consolación de Toro se enorgullece hoy al poner un granito de arena para resaltar y promover nuestra rica historia y cultura local, no sin antes reconocer y dar las gracias a las personas que han hecho posible este sueño, como el señor alcalde municipal John Freddy Valencia, al joven concejal David Ruiz Salazar, que pusieron todo su empeño para que este espacio comunitario fuera realidad. También agradecer a mis compañeros del Centro de Historia, Hermilson de Jesús Villada y Álvaro Javier Puerta Betancourt, que han estado al frente de este proyecto. Hoy estamos inaugurando nuestro Museo Paleoarqueológico y Fotográfico que nos identifica como territorio y que será la banderada para futuras exposiciones donde tendrán espacio todas las manifestaciones artísticas y culturales. Esta exposición concerniente a una veintena de piezas de mastodonte de la especie Stegomastodon encontradas aquí en nuestro municipio, semillas y cerámica precolombina de la cultura quimbaya y valioso material fotográfico que data desde el principio del siglo XX por nuestro primer fotógrafo, José María Castro Valle. Quiero leer unos fragmentos sobre la historia de los cazadores de megafauna, si me lo permiten, aquí en el Valle del Cauca, para contextualizar algo sobre las piezas de nuestro museo del mastodonte. En Colombia, este proceso histórico, ubicado cronológicamente entre los 8.000 y 6.000 años antes de Cristo, está mejor documentado arqueológicamente en la sabana de Bogotá. Allí, hacia el 8.000 antes de Cristo, durante el llamado estadial del Abra, el bosque andino se encontraba muy por debajo de los niveles de la sabana. Se volvió muy seco y más frío. La vegetación dominante era el páramo y bosques. Tanto para los abrigos rocosos del Abra como para los de Tequendama se nota cierta disminución de la población relacionada posiblemente, según Correal, con una presión ecológica que debió determinar desplazamiento de la adaptación del hombre a las nuevas circunstancias. Para este periodo ya contamos con restos humanos, un poco más completos que los de finales del Pleistoceno, el Abra, los cuales fueron hallados en la unidad estratigráfica del sitio Intivitó. En efecto, un entierro fue hallado en posición de cúbito lateral izquierdo con los miembros plegados y acompañado de un ajuar funerario que comprendía instrumentos líticos, fragmentos de ocre y restos de fauna. Su análisis permitió establecer la presencia de dicocefalia, abrasión dentaria e igualmente lesiones artríticas en varias vértebras. De acuerdo con los estudios paleológicos más recientes, en el curso alto del río Calima, en el Valle del Cauca, hacia el 8.000 a.C., había un perfil de polen de la hacienda del Dorado. La vegetación de la zona fluctuaba entre bosque andino y subandino, con predominio del roble, quercus y árboles de la familia Clusia, los cognus e hiles. También se presentaban con abundancia las especies compuestas y se registra un incremento de las popiráceas y esporas de helechos características de zonas abiertas, donde entra bastante luz. Probablemente el bosque sería menos cerrado, con pequeños claros. La explicación a estos cambios en el medio ambiente podría buscarse en fenómenos naturales o posiblemente en la acción humana. En dichas condiciones ambientales aparecen las primeras evidencias culturales del hombre, documentadas arqueológicamente en el estrato cultural del sitio Sausalito en el Valle, donde además de instrumentos líticos de producción fueron detectadas huellas de una alta actividad biológica debida en parte a la acción del hombre, abundante carbón y gran cantidad de material vegetal carbonizado, madera, nueces y semillas. En este estrato, cuyos límites inferior y superior fueron fechados entre el 7720 a 1100 a.C. respectivamente, los artefactos hechos de madera prima local corresponden a lascas obtenidas por percusión, yunques con martillo, desechos de manufactura de otros instrumentos y, lo más importante, un instrumento tipo hacha o azada, por acá la tenemos, con borde curvo
y 2 escotaduras para enmangar. Aparecieron igualmente 2 huellas de poste pertenecientes a posiblemente algún tipo de construcción aún sin identificar. El periodo entre el 6800 y 5800 a.C. pertenecen instrumentos líticos similares encontrados en varias capas culturales del sitio El Recreo, entre los cuales debemos mencionar lascas con retoque e instrumentos para enmangar, asadas como los apareció en Sausalito durante la primera ocupación precerámica del sitio El Pital, ubicada hacia el 5300 a.C. El hombre continuaba utilizando un complejo de esquematos líticos similares a los de Sausalito y El Recreo. El estudio cuantitativo de estos instrumentos demostró que a las piedras rotas por calor o golpeteo comprendió el 22%. En el año de 1971, durante los trabajos de remoción de tierra para la construcción del Aeropuerto Internacional de Palma Seca, fueron encontrados también varios fragmentos de costillas de mastodonte. Su estudio permitió al Dr. Gómez Lora, biólogo de la Universidad del Valle, identificarlo como un individuo igualmente de la especie de Stegomastodon. Los restos de ambos ejemplares mencionados, así como un fragmento cortilar de un tercer ejemplar, reposan actualmente en el Departamento de Biología de la Universidad del Valle. Pero uno de los más recientes hallazgos de restos de mastodonte fue el del corrimiento de San Antonio, municipio de Toro, en septiembre de 1980. Allí en el lecho del río Cauca, a una profundidad aproximada de 1 metro, unos pescadores del lugar sacaron casi una veintena de piezas pertenecientes a un mastodonte. El análisis de varios molares realizado por el autor de las presentes notas, con el agente de tener datación radiocarbónica, fueron enviadas a los Estados Unidos. Pero lo más espectacular fue el descubrimiento de lo que podría corresponder a una punta de proyectil fragmentada que se encontró junto con los restos del animal. Su presencia, como ya lo anotamos, podría considerarse como una evidencia clara de que el hombre cazaba estos grandes mamíferos del Pleistoceno tardío en el actual territorio vallecaucano. El último reporte conocido de la presencia de estos restos de mastodonte en nuestro territorio corresponde al cementerio de Guavas, en el municipio de Guacarí, donde la tumba 4, hecha por los indígenas de Guavas, portadores de una variante cultural de la cultura sonso temprano, fechada aproximadamente en el siglo XII a.C., se rescató un fragmento de pieza de mastodonte, según el concepto del doctor Gonzalo Correal, de especie que aún no está determinada. Estaba asociada a huesos de roedores, agujas sin hueso, cuentas de collar, también un hueso y abundante cerámica. Como vemos, nuestras piezas de mastodonte aquí encontradas en nuestro municipio hacen parte de la colección de piezas encontradas a lo largo y ancho del río Cauca, y se evidencia claramente con nuestra punta de lanza o proyectil que hubo cazadores de megafauna. Se cree que fueron entre los 2000 y 12.000 años que estuvieron los cazadores de megafauna, luego pasaron. Por eso en nuestra exposición tenemos dos tipos de elementos: lo que fue los cazadores de megafauna y cuando ya llega la agricultura. Estamos hablando del Valle del Cauca, ¿sí? Cuando ya comienzan el hombre al tipo sedentario. Estos cazadores de megafauna eran más nómadas y cazaban grandes mamíferos. Entonces, si podemos seguir acá adelante, vamos a seguir con la exposición hablando un poco de lo que es la cerámica quimbaya, precolombina quimbaya, las semillas, porque hay un poco de semillas nativas, ancestrales. El hombre americano, cuando llegó el español a América, ellos trajeron muchos elementos, pero también encontraron otros elementos como el frijol, el maíz, la yuca, la papa. Ellos trajeron cereales, pero también en América también habían cereales. En el Alto Bolivia y Perú estaba la quinoa, que todavía se consigue, y es uno de los cereales que contiene mayor proteína. Entonces hay vestigios en el Valle del Cauca de hace 5.000 años de que hubo siembra de maíz. ¿Sí? Entonces hay una especie de maíces ancestrales. Ahora los maíces son más biomejorados, hay unos maíces transgénicos, hay frijoles transgénicos, pero lo que hemos intentado desde el Centro de Historia es recopilar todo ese tipo de semillas nativas
que han perdurado en el tiempo. Los invitamos también a ver nuestra colección, nuestra pequeña colección de cerámica precolombina. Y luego seguimos con la redactoría un poco de lo que es la fotografía a comienzos del siglo XX aquí en Toro, a través de nuestro primer fotógrafo, José María Castro Valle. Y también tenemos la colección, hemos tratado nuestro centro de historia de ir recopilando poco a poco los escritos de las personas que han hecho algún tipo de documentación, llámese historiador, poeta o escritor. Tenemos acá libros, tenemos libros de nuestro primer historiador, Johnny Piedrahita, que escribió también sobre la historia de Rodanillo, sobre los cabildos de Toro, Cartago y Acerba. Tenemos un libro de historia de Toro, ciudad cooperada de don Camilo Chávez. El libro de uno de los tantos libros que escribió el señor Raúl Silva Arguín, reposan en la biblioteca departamental nativa de Toro. También tenemos de la gestora cultural en Cali, que es nativa de Toro, Ana María Castro Rodán, un libro que se llama The Chance. También tenemos el libro de nuestro amigo Wilson Ceballos, y estamos esperando el libro también de Julián Fernando Santa María Córdoba. Nosotros queremos desde nuestro centro de historia realzar la cultura local, que no solamente sea para hablar de historia, sino para que las personas de nuestro municipio que tengan alguna actividad cultural puedan venir aquí y certificarla. Somos un grupo de personas, grupo de personas como muy amantes de la historia local y de recuperar todo lo que se ha venido perdiendo a través del tiempo. Muchas gracias por estar aquí presente y seguimos con la exposición. Tenemos también las palabras de una compañera, Zulay, que ha venido trabajando también sobre cerámica. Y tiene una documentación muy buena sobre el tema de las arcillas, cómo los indígenas transformaban la arcilla y cómo hacían para que no se cerraran tantos siglos, o sea, que las técnicas que utilizaban y ya utilizan las técnicas más actuales. Entonces, si desean, ya podemos seguir está abierta la exposición. Venga, por este lado empecemos por la cerámica precolombina. Por los restos del mastodonte. En esta vitrina, bien pueda sigan, en esta vitrina hemos expuesto los restos del mastodonte que fueron recuperados por unos pescadores de San Antonio. Los restos han estado exhibidos en la Casa de la Cultura durante casi 20 años. Inicialmente comenzaron en la cosa de la alcaldía y después estamos acá. El mastodonte, para los que no tenemos de pronto una imagen, es una especie de mamut. Eso es mamut, yo creo que pueden seguir un poquito más. Es una especie de mamut, pero no es un mamut lanudo como estamos acostumbrados a ver en las películas de la era de hielo. ¿Sí? Nuestro mamut está al lado de allá, es un elefante, digámoslo así, un elefante de la familia de los elefantes, pero sin pelo, ¿sí? Porque es el mamut suramericano donde hace calor. ¿Sí? Tenemos la parte de abajo, un esquema de esqueleto más o menos para ubicar las partes que tenemos. Tenemos la cabeza del fémur, que es esta, que es la parte de allá que está marcadita, ¿sí? Y tenemos otras partes que están como sin identificar, porque por ejemplo acá hay una vértebra, pero hay otra parte de huesos que hacen parte del mastodonte, pero no sabemos exactamente a qué pertenecen. Tenemos las costillas, que son estas y de allá las tres que están fraccionadas, y dos molares. Y lo más impresionante de la colección, que no tiene nadie tiene, y es la punta de lanza. Eso es, digamos, la cúspide de la colección, porque mastodontes se han encontrado otros, pero punta de lanza no. Solamente está aquí y por eso está en el centro de la vitrina. Ahora pues se acercan a verla, a observarla. Pueden tomar fotos y todo, pues las colecciones de nosotros los toresanos. Por otra parte tenemos también la colección de arcilla precolombina. Por este lado, en esta vitrina, tenemos en la parte de arriba lo que son copas.
Las copas, hay copas ceremoniales. Normalmente aquí hay una cantidad de ceremonias, tanto para invocar la lluvia como para la fertilidad. Incluso aquí en Toro se encontró unos cuencos unidos que era para unir caciques cuando había guerra, era para firmar la paz. Esa pieza no está en esa colección, pero pues está en una colección privada aquí del municipio. Tenemos algunas pinturas, normalmente son geométricas, hace referencia a la cosmogonía indígena que había en el momento, hace referencia a las montañas, a las constelaciones, a los ríos que habitaban el territorio. Bajando más tenemos entonces el famoso poporo, tenemos solamente uno, aunque hay muchos de esos. El poporo es un elemento indispensable para los indígenas, puesto que se utiliza para el mambe o mambear. Mambear es consumir la hoja de coca masticada. Entonces en el poporo se usaba lo que es el caracol triturado, estilo cal, con un palito. Entonces tomaban el poporo, le echaban el caracol triturado, mascaban la hoja de coca y con ese alcalino iban sacando con el palito y pasaban por la lengua. ¿Para qué? Para grandes jornadas de trabajo. Se usaba la coca, tenemos un poporo, tenemos cántaros y acá tenemos algunas figuras antropomorfas. La función de las figuras antropomorfas es discutida, porque no podemos hablar de ídolos como el del centro, que es la deidad gorrona y parecida a la que hay en Bolívar, ¿sí? Pero no podemos hablar de que era la deidad, porque ellos no adoraban del todo la deidad, sino la naturaleza. Entonces es como una dicotomía que tenemos todavía, los antropólogos no se han puesto de acuerdo. Hay otras figuras que están haciendo gestos, están sentados, están con las manos hacia arriba, están ofreciendo. Entonces pueden ser, otras culturas dicen que son personas que ofrecen al Dios. ¿A cuál Dios? A la naturaleza, ¿sí? Esa es como una de las explicaciones. Este lado tenemos los volantes de uso. ¿Qué es un volante de uso? Un volante de uso, esta es la función. Resulta que la oveja, o la cabra es esquilada, o la baby alpaca, la llama es esquilada, se lava el pelo, la lana, se le quita la grasa y se empieza, hay 4 pasos para hacer el hilo, ¿sí? Desde es esquilada, no olvidé la palabra ya. Se organiza pues para que se vaya haciendo y luego empiezan a tornear en nuestros volantes. El volante de uso se hace girar hacia adelante y va enrollando el hilo. Entonces esto hace el hilo. Para cada vez que tenemos este hilo, la indígena lo amarraba aquí y continuaba con otro pedazo de lana. Y así iban juntando esta cantidad de hilo. Luego, cuando tenían 2 de estos, hacían y usaban otro tipo de uso, que apenas tenemos uno, que es un uso en forma de yoyo para nosotros, ¿sí? Sería, mira, el abre, y es para enroscar 2 hilos de estos y formar un hilo de 2 hebras, más fino, más fino. De esta manera tenemos el volante de uso, que es un instrumento completo, es decir, el palito y esta parte de abajo que se llama tornero. Es decir, que todo lo que tenemos aquí son torneros del volante de uso. Cada tornero aquí es único, no hay uno igual a otro. Ustedes ahora se pueden acercar y pueden ver que todos hay diferentes tamaños, hay unos que están decorados por la parte de abajo, por la parte de encima. Hay unos que tienen, por ejemplo, cascabeles, porque enseñaban a hilar a las niñas. Entonces el volantico de uso, usted le abre así por dentro y tiene un cascabelito por dentro. Son cositas muy bonitas que se tienen aquí. En esta parte de acá, por la parte textil, son rollos para imprimir sobre la tela. Entonces tenían las telas, después blancas o vírgenes, pues, y con semillas. Hay una cosa que se llama huito, que es una planta que con la oxidación del aire se vuelve azul, que es la que pintan en esa parte de arriba, o el achote, hacen la tinta, impregnan el rodillo y con un palito van pasando el rodillo y así hacen los bordos de los mantos normalmente. Por otra parte tenemos también lo que son las copas ceremoniales, ya las explicábamos, tenemos varias copas, tenemos cántaros y eso es como la colección. Al lado de allá, pasemos para acá por favor, tenemos 2 tipos de alfarería. La alfarería, después el hombre llegó a América hace 10.000 años más o menos y empezó el proceso de sedentarización aquí gracias al maíz. El maíz es la gran planta que hizo que el indígena se asentara. El maíz tuvo proteína, crece rápido, no tiene tanta plaga, entonces el maíz en América es como el trigo para Europa, ¿sí? Entonces acá tenemos
Los cargueros o cargadores sirven, aquí van unas asas, normalmente son tejidas, ¿sí? Van aquí a la espalda, van a la quebrada, sacan el agua para el asentamiento. Esas son hay unos más grandes, esto pesa muchísimo. También vemos que esas personas tenían una capacidad tanto pulmonar como física muy alta. Uno ve la cerbatana, por ejemplo, que es una caña larga, la tenemos en la colección privada. Hay que tener unos pulmones también, y también pues la fuerza. Los más pequeños son para los niños, ¿no? Porque se enseña desde pequeños a trabajar también para la comunidad. Y por este lado tenemos las ollas de cocina. Ven que están tiznadas porque eran usadas para los caldos y cocinar todo ese tipo de cosas. Se me olvidaba que en la vitrina hay otros elementos que no son del mastodonte, pero son muy importantes. Por ejemplo, tenemos madera fosilizada, que es esta de acá, tenemos unas hojas fosilizadas y un molar de caballo, que perteneció en algún momento a algún indígena, porque estaba en una huaca. ¿Sí? Bueno, en la parte de atrás, en la parte de abajo tenemos unas ollas. Aquí no hay ollas funerarias. Acá en esta conexión no hay. Pero les voy a explicar un poquito cómo en Toro los indígenas tenían 3 tipos de enterramiento. El primer enterramiento lo encontramos en la zona de San Antonio hacia allá, y son enterramientos de personas más bien importantes. Por eso ahí han encontrado huacas con oro y ese tipo de cosas. En la parte del Oso, en esa planicie, en esas 2 montañas, han encontrado huaquería de grupos familiares, una huaca con cantidad de huesos, con muchas personas enterradas. Y en la parte de Bohío hay una cosa muy particular, y es porque las huacas son muy violentas. ¿Cómo violentas? Se encuentran los cuerpos decapitados. Decapitados es la cabeza separada del cuerpo, y la cabeza normalmente está dentro de una olla. ¿Por qué? Porque la cosmogonía indígena indicaba que si encerramos el espíritu, es decir, el espíritu está en la cabeza, entonces si lo encerramos en una olla, él no puede pasar al viaje del más allá. Porque el indígena pensaba que cuando moríamos vamos a un viaje, por eso hay que echarle todo lo que tenía. Las ollas, lo que usaba, se enterraba, porque iba para el viaje, incluso las semillas, porque necesitaban semillas para cultivar allá. Entonces echaban las semillas, echaban este tipo de cosas. Y esto hace que la olla se encierre y no podamos aquí. Aquí tenemos una de esas exposiciones, y es la cabeza del indígena al lado de la olla. Eso es un cráneo real, y podemos ver que en ese tipo de cráneos, los cráneos no son normales. Este cráneo, por ejemplo, es de un niño con hidrocefalia. Además, que encima de esas tumbas se hace lo que se llama el famoso vigilante o el vigía, ¿sí? Y es otro indígena sacrificado sobre la tumba para que cuide el espíritu que está encerrado ahí. Esa es la cosmogonía indígena que tenemos aquí en Toro, particularmente. Por eso los españoles, cuando vinieron y construyeron la capilla de doctrina de San Juan Bautista, hicieron eso, exorcizar a los indígenas, porque para ellos era algo atroz, incluso porque aquí también pues, los indígenas también practicaban canibalismo de sus enemigos, entonces no entre familias. En la parte de acá tenemos más copas, más ánforas, más cargadores de agua, que es lo que compone nuestra exposición. Bueno, continuemos para el lado de allá. Yo pienso que le damos la palabra aquí a esa señorita para que nos explique un poquito sobre sus piezas. Pero como estamos hablando de artillas, bueno, seguimos con la... Sí, de una vez. Aquí, por favor. Bueno, ¿Tu nombre es? buenas tardes, yo soy Zulaya Giraldo, soy una aprendiz cena. La artesanía la aprendí con el Sena CTA de Cartago, la alfarería como tal. Yo me he enfocado en diferentes áreas, pero me apasiona mucho lo que es la alfarería con un enfoque ancestral. Aquí podemos ver diferentes piezas. Bueno, empecemos por aquí. Aquí tenemos esta pieza, como pueden ver, es una pieza indígena, enfocada a la parte cultural indígena, donde cuenta la historia de la comunidad indígena Gorrona. Comunidad porque en la pieza ahí está involucrado el hombre y la mujer, ¿no? Estos son los indígenas que estaban ubicados en la zona Brut, o sea, la zona del margen izquierdo del río Cauca. Ellos fueron llamados gorrones, les pusieron, por decirlo así, la chapa de gorrones,
porque cuando ellos llegaron acá, los españoles acá al Valle del Cauca, encontraron esta comunidad indígena, y cuando esta comunidad indígena pescaba sobre los diferentes espejos de agua o lagunas del río Cauca, ellos pescaban un pez y cuando lo pescaban emitían un sonido, gorrón, gorrón, que es igual y simbolizado dentro de la pieza, ¿no? Esta parte de aquí simboliza una barca que simboliza la navegación sobre el río Cauca. Bueno, y por eso fueron bautizados así, debido a ese sonido que emitían, porque ellos no sabían a qué comunidad indígena pertenecían, si pertenecían a los Chocó o a las diferentes comunidades indígenas que habían en la época. Entonces no los supieron como caracterizar, y lo que hicieron fue llamarlos los indígenas gorrones. Esta pieza simboliza eso, y esta pieza que tengo acá es solo la representación de gorrón, ¿no? También es el grito gorrón, como yo lo llamo a la pieza, pero está involucrado solo el personaje que es el indio y el pez que está dentro de la misma historia o el concepto artístico de la pieza. Todos son elaboradas con arcillas locales, elaboradas con las mismas técnicas ancestrales que las hacían nuestros indígenas gorrones o indígenas de la región. Por aquí tenemos, me les acerco, que me da miedo. Esta es una pieza que está elaborada muy fresca, está en crudo, está sin quemar, no es bizcocho. Después de que se quema la pieza se llama pieza bizcochada o quemada. Como pueden ver, es la ruta del mamut con su parte arqueológica. Del mamut no, perdón, del mastodonte. Tiene las características del mastodonte, que su tren delantero es más alto, sin jiba, más caído el tren trasero y sus orejas más pequeñas, que es una de las características que marcan la diferencia entre el mamut al mastodonte, ¿no? Su tamaño es más pequeño y más robusto. Entonces esas son las diferentes características que hay entre el mamut y el mastodonte. Bueno, esta es otra pieza que tiene muchas representaciones y características indígenas. Este símbolo acá simboliza lo que es el cielo. Bueno, otros marcan lo que es la tierra. Cuando apunta hacia abajo el triángulo está mostrando la tierra, hacia arriba el cielo, el firmamento. Esta es una pieza que es una... Bueno, yo no la sé tocar bien, me disculpan. Tiene una ocarina en la parte superior y un sonido más ancestral o un silbato en la parte inferior. Esta pieza, como la pueden ver, prácticamente pasaría por una de las piezas que vemos adentro. Esta es una pieza también ancestral que yo elaboré con arcillas locales y componentes que nuestros indígenas de la época le incorporaban a la arcilla para poder moldear y trabajarla más fácilmente. Entonces, para darles firmeza se les aplicaba ciertas características, ciertos materiales, características, no tienen ciertas características. Bueno, como pueden ver acá hay más. Esta otra calidad de arcilla, que es una arcilla que se encuentra en mi predio. Pueden ver la calidad de la arcilla. Donde yo vivo está esta calidad de arcilla, es espectacular. Igualmente, para evitar ciertas características, porque al elaborar una pieza uno se puede encontrar con dificultades, ¿cierto? Con bastantes dificultades, como la dilatación, la contracción, no se deja moldear, es arenosa, se seca muy rápido. Entonces nosotros, dentro de tanta búsqueda, tenemos que ir buscando y investigando cómo lo hacían nuestros ancestros para nosotros seguir mejorando este tipo de arcillas. Esta arcilla solo tiene arena de río más la arcilla de la casa para mermarle lo que es la contracción y la dilatación. Porque pues igual en lo que es la temperatura en quema de horno no hay necesidad, porque es una arcilla que soporta buena temperatura, o sea, una arcilla de alta temperatura. Cuando hablo de arcilla me refiero a barro, ¿no? Tierras locales, barros locales, sino que tiene ciertas características que tiene feldespatos y alúminas, ¿no? Silicatos y alúminas.
que eso es lo más que todo lo que se caracteriza. En nuestra región no vamos a encontrar 100% arcillas originales, sino que siempre va a haber, porque en un espacio de 10 metros, de metro a metro, yo puedo extraer una arcilla aquí en 1 metro cuadrado, y a los 5 centímetros de haber excavado busco otra arcilla y no tiene las mismas características, porque los suelos pues, tienen sus niveles capas y varían las características. O sea que yo, cada que construya y extraiga una arcilla de diferentes partes, tengo que empezar a trabajar nuevamente, a conocer esa arcilla y a mejorar y darle las características ideales para poderla trabajar. Como ven, acá también hay piezas muy parecidas a las de adentro. Unas quedan así por la variedad y la calidad de arcillas, que son arcillas de diferentes tonos, o sea, diferentes calidades de hierro y diferentes componentes que hacen que cojan esos tonos. Como las piezas de adentro, también la calidad de la madera, en la calidad en la quema de ciertas arcillas y de ciertas maderas, los tonos van a ser diferentes, ¿no? Las arcillas, lo que son arcillas rojas, son ricas en hierro y siempre el color de quema va a ser color rojo, ¿no? Como este cuenco. También influye la quema, como les decía, mire el color que coge acá y es por el humo, por la quema. Mire la base del horno, de la parrilla del horno que queda marcada. Como pueden ver en las piezas ancestrales también esos defectos se notan. Esos colores blancos también se salen, es por los componentes, porque ellos a veces, bueno, uno de los componentes que usaban los indígenas, como se conoce, ellos usaban las cenizas de huesos quemados, arenas del río, sea de parte baja o parte alta. Cuando me refiero a parte baja, es cuando la arcilla es gris. Cuando me refiero a parte alta o borrasca de río, por decirlo así, son arenas que son cafecitas, pero son arenosas. Para mi concepto, esa es la más ideal, porque ya lleva ciertos otros silicatos y otros componentes que ayudan a trabajar mucho mejor. Está dentro de eso. Se puede manejar también, o manejaban la técnica de ahumado. Esto es más moderno, pero los indígenas lo hacían por investigación de ellos mismos, de experimentar. Es simplemente cuando la pieza, sea por varias características. Ellos hacían quemas al aire libre, se ponen las vasijas, se empieza a quemar. Entonces de pronto cuando finalizaba la quema se ahumaba mucho, y como la pieza está caliente, ese humo se pega, y al pegarse coge ese tono negro, que eso es lo que se puede observar de pronto por ahí en algunas piezas. Esta pieza, si no fue así, esta pieza yo la quemé, me quedó en el tono de este cafecito de acá, me quedó en este tono. Entonces yo cogí, la calenté un poco y la metí al humo, pero solo esta zona para que me quedara con estos visos. Aquí pues en diferentes piezas podemos ver simbologías que son los referentes, o por decirlo en más términos modernos, el zoom que ellos les hacían a las diferentes referentes que usaban. Porque como nosotros hoy en día igualmente usamos referentes, ¿no? Ellos cogían una hoja, hacían su referente, tanto en tonos y colores como en figuras geométricas. Y una de las características que ellos tenían a la hora de realizar sus diferentes artesanías eran las figuras geométricas, como las podemos ver representadas ahí en los diferentes usos. Se ven esas figuras. Bueno, esta otra pieza también es sonora. Es una vasija, lo mismo que aquella, es una vasija ancestral sonora, ¿no? Una anécdota. Como principiante, yo quise crear una vasija de agua sonora, o sea, que al echarle agua yo la moviera y me diera el sonido. Bueno, en esta comunidad no se encuentra mucho vestigio de estas piezas, pero sí se han encontrado de lo que es la zona malagana, o sea, para arriba, para estas zonas, sí se han encontrado vasijas de agua sonoras. Pero es esto es mucho de las indígenas. Mucha tecnología. No, sí, mucha tecnología, pero es de las comunidades argentinas, peruanas, de estas zonas. Y los indígenas que tengan esos rasgos, en esas piezas se van a encontrar este tipo de piezas. Aquí pues tendría que ser
Así sonaría si yo le echara agua suavecito. Porque pues esto ya es de ingeniería, aquí tendría yo que graduar qué cantidad de presión de agua me le haría al aire para que por el silbato me sonara la vasija, ¿no? Bueno, si tienen alguna pregunta o me quieren preguntar algo sobre la arcilla o algo, bien puedan preguntar. Yo, si puedo, con gusto les respondo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué temperatura usa para el quemado de la vasija? Bueno, y en el momento, las vasijas siempre cuando son arcillas locales se deben manejar temperaturas de más de 800 grados centígrados. Hay unas piezas que pueden quemarse a los 600 grados centígrados, ¿cierto? Pero lo ideal es quemarlas de más de 800 a 1000 grados centígrados. ¿Cómo las quemo yo? Yo tengo un horno que construí, yo ahorita expliqué, pero les cuento. Construí un horno, le hice un ojo, yo lo llamo el ojo biónico por decirlo así. Es que yo les meto entre 6 a 8, dependiendo del grueso, ¿no? Dependiendo del grueso de la vasija, porque ya una vasija grande, más grande, ya me toca meterle más tiempo de quemado. Pero yo quemo entre 6 a 8 horas. Cuando yo empiezo, eso tiene, les explico todo el proceso. ¿Quieren escuchar todo el proceso de quema? Bueno, el proceso de quema es muy sencillo. Las piezas después de elaboradas, hagamos de cuenta que está la pieza que está elaborada. Desde aquí empezamos, esta pieza la elaboré ayer por la tarde. Es una pieza que ya está secando, pero yo para no perder la pieza como tal, esta pieza lo ideal es dejarla entre un mes, o sea, en mínimo 15 a un mes de secado. Lo ideal para que la pieza, cuando yo la meta al horno y le meto una temperatura, ya no se me explote. Por ese es el motivo que las piezas explotan, o se revientan dentro del horno. Las piezas no se revientan por temperatura, sino por falta de secado, exacto. Entonces yo esa pieza la dejo secar 15 días. El día de la quema, yo esa pieza debo buscar un día que sea soleado y ponerla al sol directo a que me dé buen calor, que ella tenga calorcito. Luego cargo el horno, se llama cargar el horno, poner las piezas sobre el horno. Se ponen todas las piezas sobre el horno, se tapa el horno. A más de 1,5 metros más o menos a esta distancia, supongamos que el horno está aquí, más o menos 1,5 metros se vendría a ser acá. Yo empiezo a hacer una hoguera, hago una hoguera acá afuera y empiezo a que el calor empiece a entrar lentamente. A la media hora puedo correrle, pongamos medio metro o 40 centímetros. O sea, yo voy empezando, aproximadamente esto lo hago en 1 hora, de llegar al orificio del horno, porque debo ir quemando lentamente. La pieza debe gradualmente ir subiendo temperatura, la pieza no debe subir temperatura así brusca. Yo llegar y ponerla ya dentro del horno y no. La pieza debe llegar a un tope de 300 grados, uno lo calcula con esa distancia. Pues necesito el pirómetro, no lo tengo en el momento, pero pues eso se hace a talento, porque pues del talento también se puede usar, eso se hace a talento. Lo ideal es que esa pieza, dejarla en el horno hasta que suba a 300 grados, ahí la puedo dejar media hora más, empezar a subir hasta que me llegue a 600, luego subo a 800, en 800, cuando la pieza aproximadamente está a más de 800 grados, el horno que yo tengo empieza a botar. Bueno, no tengo el celular acá a la mano, si no les mostraba. Empieza a botar la llama por el orificio superior que le hice. Entonces, de ahí yo sé que de ahí debo esperar media hora más, pero sin bajar candela. O sea, que soporte esa flama no me puede bajar de ahí. Debo contener la misma presión de calor durante ese tiempo, mantener la misma presión media hora mientras esté desfogando. ¿Qué pasa si yo me subo a la hora? Lo hice, porque de todo se aprende y hay que experimentar. Le subí la hora completica y estos no se craquelaron, estos fueron quemados en esa quema. Estos no se craquelaron, pero sí se me craquelaron otras piezas, claro que también pudo haber sido porque no eran de la misma calidad de arcilla, pero sí se me craquelaron, no la parte interior, pero sí la parte exterior. Igual yo los probé y sirven para la comida de los perros, igual no me resume el agua. Pero entonces, ¿por qué se craquelaron? Por el exceso de temperatura. Quiere decir que esta temperatura es de baja, no es de alta. Imagínate que soportó, ahí aproximadamente había 1100 grados centígrados. O sea, subió demasiado.
Entonces lo ideal es que estas temperaturas rojas se quemen a eso. ¿Saben por qué lo hice? Porque tenía una arcilla industrializada que me dieron en una ruta del Encanto. Entonces quería experimentar y que me quedara bien quemada la boca, entonces por eso jugué. O sea, que lo ideal, me voy aprendiendo lentamente, que lo ideal es que si yo voy a quemar arcillas que necesiten más temperatura, solo arcillas de esa temperatura y de baja con, que no se puede quemar unas de baja con alta, a no ser que yo a esta arcilla, le aplique feldespato o un componente natural que me le dé las características de que sea más refractaria, o sea, que me aguante mayor temperatura dentro del horno. Eso es más o menos. ¿Usas alguna madera en especial? En el momento, ambientalmente, pues yo estoy buscando, porque en mi casa hay cultivos de guayaba, ¿no? Entonces se usan las maderas de las podas, entonces yo agrupo todas las podas porque los guayabos coronillo en especial, guayaba coronillo en especial, hay que estarla podando, resulta mucha madera. El vecino cortó un guayabal, entonces yo tengo acumulada la madera ahí. Esa es la que estoy usando en el momento, de esa. También se puede usar usado de mango, no solo esas, prácticamente en el momento no he experimentado con más porque pues es algo que... Y otra condición es que, por ejemplo, las arcillas, hay que buscar que sea más amigable con el medio ambiente y más sostenible, entonces por eso hay que buscar territorios que yo no afecte y extracciones pequeñas, no en grandes cantidades que yo no afecte. He estado y he experimentado usando suelos del borde del río. Nuestros comunidades indígenas lo hacían. Ellos extraían suelos o bordes de riberas del río, porque es que en la parte de las riberas del río se deposita un suelo arcilloso, pero a la vez con granos con arena. Entonces ya viene prácticamente preparada. Pero entonces uno va y extrae, de pronto se lesiona, entonces eso es una parte para hacerlo más amigable con el medio ambiente, ¿no? Porque no es solo arcilla que sea de una beta, son buscar arcillas que sean suelos sedimentados. Y yo con esos suelos sedimentados lo que hago es, y con los conocimientos que tengo de que les puedo aplicar lo que les mencioné anteriormente, puedo trabajar y caracterizar esa arcilla, darle mejor condición y calidad a la arcilla, con lo que yo sé. O sea que no es necesario de que yo tenga una veta para hacer una pieza de cerámica, ¿no? Igual nuestros suelos del Valle del Cauca están caracterizados por ser, dicho por la CBC, que son suelos franco-arcillosos, entonces ya sabemos que tenemos la arcilla disponible para hacerlo. Inclusive de suelos sedimentados de huecos, para resumir los huecos que yo haya hecho dentro de nuestros predios, o, ¿cómo se dice? Cuando yo... Bueno, que yo haga planes para construir, saco esa tierra y veo que si es arcillosa o franco-arcillosa la puedo trabajar. Entonces es una forma de ser más sustentable y amigable con el medio ambiente. Igual, dentro de ese proceso yo estoy usando las arcillas, y fuera de eso, por ejemplo, estas piezas rotas, hay una cosa que se le puede, yo no les había comentado anteriormente, que se le adiciona a la arcilla, que se llama chamote. El chamote es simplemente piezas secas que ya han sido quemadas, se muelen, se vuelven a moler y se le incorporan nuevamente a la arcilla para darle resistencia, para yo poder moldear más fácilmente, que vendría a ser el mismo reemplazo de la arena, ¿no? Vendría a ser el mismo reemplazo de la arena. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar aquí un momento con el presidente del centro, que va a hacer un resumen de las fotos, porque realmente tenemos una colección bastante amplia de fotografías. Entonces, don Henry, arranque. Bueno, pero primero quería también decirle que aquí nosotros vamos a comenzar a llevar un libro de registro de visitantes, y también para las personas que nos quieran hacer una pequeña donación, un aporte voluntario, también tenemos una pequeña urna. Yo quería también hablar un poco, al principio comenzamos hablando de los cazadores de megafauna, y luego ya nuestro compañero habló de la cerámica precolombina, pero también podemos aquí una pequeña exposición de semillas, de lo que hablamos de semillas nativas,
¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, este tipo de semilla que se llama pionía. Esta es de una cerámica, perdón, una semilla muy ancestral, muy americana, ¿sí? Aquí mi doctor Fernando habla del caballo, que lo traen los españoles. Pero también tenemos que hablar de que los españoles en la llegada, en sus tantos viajes que hicieron, entonces trajeron muchas especies, por ejemplo, de animales, trajeron la gallina, trajeron los cerdos, el cerdo ibérico fue traído en 1500 y pico, también trajeron los vacunos, pero los indígenas también tenían su alimentación, por ejemplo, lo que son las mirtáceas, lo que se llaman las guayabas, ¿cierto? Las guayabas nativas americanas ya están aquí en la llegada de los españoles. Por ejemplo, los frijoles, se cree que los frijoles son originarios del centro de México y fueron evolucionando, fueron viniendo acá a América del Sur hasta llegar a Bolivia y a Chile y a Perú. Y el maíz, unos autores dicen que es muy mexicano y otros que el origen está en Perú y en Bolivia. La yuca americana se originó en el Brasil, ¿sí? Y la papa en los Andes peruanos y bolivianos. Pero entonces aquí personalmente me gusta el tema de las semillas nativas, pero no las trae todas. Estos frijoles que uno ve acá, ¿sí? Pequeños, por aquí les podemos mostrar estos frijoles, se llaman Phaseolus vulgaris, o sea, Phaseolus lunatus. ¿Sí? Aquí está. Este tipo de frijol, si quiere van pasando. Esto es por decir los frijoles, no, este es caraota. Estos son los frijoles nativos, ¿cierto? Los frijoles nativos. Y esto es prácticamente los maíces nativos, ¿cierto? Porque de ahí para adelante se han ido, ahora en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, se ha mejorado mucho la agricultura, ha dado un vuelco, ¿no? Entonces, primero se hicieron lo que fueron los cruces. Entonces, uno, por ejemplo, en frijoles encuentran que el cargamanto rosado, el líder rosado, que el calima, el nima, ¿cierto? Son frijoles que fueron mejorándose, pero a través de variedades nativas. Entonces, estos frijoles ya han pasado al hervido, ¿cierto? Esto lo consumen más que todas las comunidades indígenas en regiones más apartadas. Entonces, por ejemplo, ya encuentran frijoles biomejorados que tienen un aminoácido. Por ejemplo, hay un frijol que inclusive donde yo laboro lo están cultivando que tiene altos contenidos de hierro y de zinc para comunidades que son muy pobres, por ejemplo, Centroamérica y en África. Sí, pero el comercialmente la gente le gusta más. Muchas gracias a todos por acompañarnos. La exposición continúa aquí. Vamos a cortar la transmisión en vivo para darle paso a otras cosas. Estamos aquí dentro del Centro de Historia con los visitantes. Muchas gracias a todos. Por ejemplo, hablando ahora de los cereales.